Cada texto se construye y se analiza diferente. Todo el tiempo recibimos información y si te fijas, mucha de la información que recibes se presenta en forma de texto. Aprendamos a diferenciar uno de otro, identificando las características de cada uno. Realicemos en primer lugar un maratón de lectura. ¿Pero qué es un maratón? Se entiende como maratón una prueba deportiva atlética de larga distancia en la que se deben recorrer 42 kilómetros y 195 metros a un ritmo constante con el objetivo de ser el primero en cruzar la meta en el menor tiempo posible. Estos eventos deportivos suelen ser masivos y pueden participar miles de personas. Se realizan a nivel nacional e internacional en el mundo y muchos de ellos se permiten a los atletas clasificar para representar su país en esta prueba durante los Juegos Olímpicos. Pero si te hablan de maratón de lectura, ¿qué es lo que te imaginas? No creo que tu idea sea descabellada. Vamos a leer. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Texto número 1. Combatir el frío. Estrategias para no morir congelado. Este texto lo vamos a encontrar dividido por párrafos. Aquí tenemos el párrafo número 1. Los animales para adaptarse al frío han desarrollado diferentes estrategias, de sangre fría o de sangre caliente. Los animales homeotermos o de sangre caliente mantienen estable su temperatura corporal, aunque las condiciones exteriores cambien. Para ello utilizan la energía almacenada en su cuerpo. Por el contrario, los poiquilotermos no autorregulan la temperatura corporal. Están calientes cuando su medio ambiente está caliente y están fríos cuando su entorno es frío. Estos organismos parecen fríos al tacto y por ello se conocen como animales de sangre fría. Con algunas excepciones, los mamíferos y aves son homeotermos y los reptiles, insectos, arácnidos, anfibios y peces son poiquilotermos. Ya que encontramos que la lectura está dividida por párrafos, recordemos el concepto del párrafo. Los párrafos son conjuntos de oraciones que hablan de un tema. Inician en mayúscula y terminan en punto y aparte. Los párrafos tienen ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son las oraciones más importantes, las que tienen información de relevancia. Las ideas secundarias amplían y ayudan a explicar las ideas principales. Ahora sí, vamos a leer cada uno de los párrafos de este texto. Vamos a tomar un color o un resaltador y vamos a subrayar las ideas que te llamen la atención de cada uno, o sea, esas ideas más relevantes, más importantes que consideres tú en cada uno de los párrafos. Continuemos la lectura. Ante el frío, las formas importan. Los animales pierden calor por su superficie, la parte del cuerpo que está en contacto con el exterior. Por eso, los animales que tienen más superficie corporal se enfrían más rápido. Los animales de las zonas frías tienden a ser redondos y tener orejas, patas y hocicos cortos. De esta manera pierden menos calor. Los animales de zonas cálidas donde interesa perder calor son alargados y tienen orejas, patas y hocicos largos. Los animales de zonas frías también acumulan la capa de grasa bajo la piel. Es tejido adiposo que actúa como aislante contra el frío. Así pierden menos calor. Las ballenas de zonas frías están tan bien aisladas del exterior
que se podrían ahogar de calor si por error llegan a los mares tropicales. En el comportamiento, un hábito común en los mamíferos es enroscarse en tiempo de frío para minimizar la superficie exterior expuesta al frío y proteger la cara, los pies y el vientre, las zonas del cuerpo por donde se pierde más calor. Cada año, cientos de especies viajan de un lugar a otro en busca de alimento, refugio y condiciones de reproducción como una adaptación al frío. Si no puedes con él, huye de él. Combatir el frío en equipo. El pingüino emperador ha desarrollado un comportamiento social para combatir el frío y el viento de la Antártida. Los pingüinos se reúnen y se amontonan para compartir el calor corporal. A lo largo de los meses van cambiando de posición en el grupo. De esta forma no siempre son los mismos los que están expuestos al frío o al viento. Este cooperativismo aumenta la supervivencia de la gran familia que llegan a ser. Este texto es tomado de Combatir el frío, estrategias para no morir congelado. Tenemos acá la dirección de internet donde se tomó. Entonces, la idea es que identifiquemos los párrafos de la lectura. En este caso están numerados, pero no siempre lo vamos a lograr así. Entonces, tenemos que ser pero muy perceptivos en este sentido. Tenemos que recordar que los párrafos siempre inician en mayúscula, terminan en punto aparte y dentro de ellos se encierran muchas ideas, entre ellas las ideas principales y secundarias. Espero que en este momento ya tengas claro cuáles son las ideas principales de cada uno de los párrafos y las subrayes. Vamos a practicar. Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar a nuestro amigo el diccionario y él nos va a ayudar a comprender mucho mejor este tema porque tenemos algunos términos desconocidos. Entonces vamos a buscar ese significado. Algunos de esos significados se pueden deducir del texto, otros no. Sin embargo, les recomiendo que busquemos los significados para que tengamos muy claro cada uno de estos conceptos y podamos comprender mucho mejor el texto. Bueno, ahora sí vamos a elaborar un taller de comprensión. Tenemos preguntas de selección con única respuesta y aquí vamos a mirar qué tanto entendimos de este tema, que está muy interesante porque este texto nos permite aprender. La primera pregunta dice, los animales que autorregulan su temperatura corporal independiente de la temperatura del medio externo son conocidos como de sangre caliente, científicamente llamados A, poiquilotermos, B, homeotermos, C, de sangre fría, D, termógenos. Entonces vamos a mirar qué tanto aprendimos y vamos a evaluar. Y asimismo vamos a realizar las siguientes preguntas. En este caso la pregunta es para completar, o sea, no es tanto como interrogante, sino una frase o una idea para completar. ¿Qué debemos de hacer? Mirar las rayitas donde deben de ir las palabras y elegir la opción correcta. En ese orden que están, asimismo están las opciones de respuesta. Entonces vamos a ser muy cuidadosos en la elección. Por este ladito también tenemos preguntas de selección múltiple. Por acá también. Por este ladito también. Y así finalizamos el taller con estas 11 preguntas. Realmente están muy fáciles, todo depende de tu comprensión y lo bueno es que este texto nos permite aprender cosas que quizás no sabíamos. Una vez que terminemos nuestro taller, vamos a encontrar un concepto.
Las ideas que nosotros elegimos como de mayor importancia en cada párrafo y que subrayamos se denominan ideas principales. Y si las unimos de nuevo usando palabras de enlace o conectores, podemos realizar un resumen. Pero, ¿qué es un resumen? ¿Qué son conectores? Veamos. Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto, pero de manera abreviada, es decir, más corta. Es una técnica de estudio fundamental y exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. Esta técnica permite recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados. Ahora bien, cuando yo hago un resumen, no necesariamente tengo que escribir tal cual las ideas que subrayé. Yo las puedo adaptar a mis propias palabras. Y para eso se necesitan también los conectores. ¿Qué son los conectores? Como lo dice la palabra, los conectores son palabras que utilizamos para unir las frases y darle sentido. Si no usamos conectores, los textos o las explicaciones orales no tienen sentido. Así como están los dos muñequitos ahí tratando de conectar, nosotros también necesitamos conectar nuestras ideas y para eso utilizamos unas palabras. Esas son las denominadas conectores o también se les llaman palabras de enlace. Bueno, y llegó el momento de investigar. Vamos a investigar y escribir en nuestro cuaderno los conectores más empleados a la hora de resumir un texto. Entonces tú vas a buscar ya sea en libros o vas a buscar en internet los conectores. Entonces puedes escribir conectores, palabras de conexión, palabras de enlace, conectores lógicos. Hay muchas formas de uno encontrarlas. Entonces, todas esas palabras te vas a fijar las que sirvan para resumir. Ellos están clasificados, entonces vas a buscar cuáles son los conectores que sirven para resumir y esos son los que vas a escribir. Luego vamos a realizar un resumen empleando las oraciones que ya subrayamos en cada uno de los párrafos y nos vamos a ayudar también con nuestras propias palabras y los conectores que consultamos y vamos a hacer el resumen de este texto número 1. Hay que tener claro algo, yo no necesariamente, como les dije antes, vuelvo y reitero, no necesariamente tengo que escribir tal cual las frases que subrayé, yo las puedo adaptar a mis palabras para que el resumen quede muy propio, ¿sí? Como que de verdad tome las ideas que yo tengo, sin necesidad de extenderme, porque recordemos que el resumen es más corto que el texto original. Teniendo en cuenta que el tema principal que estamos trabajando en esta guía es que cada texto tiene una intención diferente, ya en este punto debemos saber qué intención tiene el texto en particular, este texto número 1, combatir el frío, estrategias para no morir congelado. Hasta ahora estamos calentando motores en este maratón de lectura. Así que usted, yo sé que está pensando ahí, ¿cuál es esa intención? ¿Con qué objetivo se escribió ese texto?
Podemos deducir que lo que busca este texto es explicar cómo los animales realizan diferentes adaptaciones ante el frío. Pero ¿sabías que cada texto tiene una finalidad y de acuerdo a ello reciben un nombre diferente? Te invito a analizar el siguiente mapa conceptual. Mediante este mapa conceptual podemos resumir algunas clases de textos. Tenemos los narrativos, que son los que relatan hechos que suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Algunos ejemplos son cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas y anécdotas. Como estos ya los vimos, pues es muy fácil identificarlos. Ahora nos vamos con los expositivos o informativos. Su objetivo es informar de manera clara y objetiva acerca de un hecho o un tema. Contiene explicaciones y ejemplos. Algunos ejemplos de este tipo de textos son un guión de exposición, una noticia, un reportaje, una crónica, una entrevista, monografía, informe de experimento, texto escolar que explique un tema. Todos estos son textos expositivos o informativos, cuyo objetivo, como lo dice la palabra, es informar y explicar. Ahora nos vamos con los argumentativos. Estos buscan convencer al lector sobre una opinión o tesis sobre un tema específico. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Convencer. Algunos ejemplos son discursos políticos, panfletos políticos, reseñas, artículos de opinión, ensayos, campañas ecológicas, textos publicitarios. Por último, en este mapa conceptual tenemos los textos instructivos que dan indicaciones precisas de cómo desarrollar una actividad o cumplir un propósito. Entonces, los instructivos me dan indicaciones. Algunos ejemplos son los manuales, reglas, recetas, fórmulas médicas, advertencias de uso de medicamentos o de productos y señales de tránsito. La información que acabamos de leer acerca de los tipos de textos se encuentra en un recurso muy práctico que permite sintetizar y entender un tema. Se trata de un mapa conceptual. ¿Recuerdas qué es un mapa conceptual? Analicemos el siguiente mapa conceptual para entender qué es un mapa conceptual. Suena como si fuera un trabalenguas, pero aquí podemos entender. Un mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. Se caracteriza por su estructura, su presentación. Su estructura debe ser jerárquica y su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Entonces, observemos. Este es el ejemplo de un mapa conceptual, donde nos dicen que son esquemas de representaciones gráficas de varias ideas interconectadas que se confeccionan utilizando dos elementos, los conceptos o frases breves y cortas y las uniones o enlaces. Los mapas conceptuales son herramientas muy útiles para cualquier persona que desee estudiar, resumir y explicar un tema. Incluso para cuando nos toque hacer alguna exposición, podemos valernos de un mapa conceptual y nuestra exposición va a salir excelente. Y ya con todos esos conceptos estamos preparados, listos y vamos a seguir leyendo porque la lectura perjudica seriamente a la ignorancia. Llegó el momento de emprender esa aventura del saber. Vamos a entrar en la búsqueda del conocimiento a través de diferentes tipos de texto. Vamos a aplicar lo aprendido y vamos a identificar otros tipos de texto y lo que nos quieren decir. Y nos vamos a practicar. Esta sería nuestra actividad número 2. Vamos a leer y analizar cada uno de los siguientes textos. Y a cada uno, pues, en cada uno vamos a encontrar un taller de comprensión.
En este caso, pues vamos a ser muy cuidadosos, vamos a leer, vamos a identificar qué tipo de texto y cómo lo identificamos, ¿sí? Usted va a tener muy presente lo que vimos en el mapa conceptual y asimismo podrá saber qué clase de texto es cada uno de los que se exponen a continuación. En este texto tenemos preguntas más abiertas, ¿sí? Vamos a responder lo que pensamos o lo que nos están pidiendo en este caso. Me voy a concentrar en la pregunta número 4. Dice que escribe en una hoja de blog o en tu cuaderno un texto indicando las instrucciones para reciclar en tu casa y acompáñalo de dibujos. Entonces acá los quiero ver con toda la creatividad. ¿Cómo ustedes en casa pueden reciclar? A través de instrucciones, o sea, me deben de decir, paso 1, no sé, tal cosa, y así sucesivamente para que se vea como un texto instructivo. Luego vamos a responder ya preguntas un poquitico más eh, personales, como ¿cuál es tu comida favorita? Teniendo claro cuál es mi comida favorita, vamos a investigar la receta para su preparación o le vamos a preguntar a algún familiar cómo se prepara y asimismo lo vamos a escribir en nuestro cuaderno con sus pasos, con todo, cuáles son los ingredientes, ¿sí? Y podemos ir escribiendo la preparación y al final vamos a pegar una imagen, sea recortada de revistas, periódicos o le tomamos una foto y se la pegamos ahí. Ahora nos vamos con otra pregunta. ¿Cuál es nuestra película favorita y por qué? Importante que escribamos el por qué. ¿Por qué me gusta tanto esa película que elegí? Y vamos a leer una reseña de una película, Los Mitchell versus las máquinas. Esto es una reseña. No quiere decir que, ay, no, yo no me he visto esa película. No, usted con solo la imagen y este texto pequeño va a tener que comprender lo principal. Entonces, retomando el mapa conceptual que define las características y algunos ejemplos de textos teniendo en cuenta la tipología a la que pertenecen, volvemos a mirar el mapa conceptual de ahora. ¿A qué tipo de texto pertenece la reseña? Analizar. ¿A qué tipo de texto? Allá en el mapa conceptual vamos a encontrar la respuesta. Nos toca regresar si no recordamos. Y vamos a investigar en diversas fuentes qué es una reseña y escribe un resumen del concepto. Ya como estamos aprendiendo qué es un resumen, pues no vamos a escribir todo lo que encontremos, sino lo más importante. Y por último, pues en esta parte vamos a escribir la reseña de tu película preferida tomando como referencia el texto 3, así como viste que está escrito el texto 3 de la reseña de la película Los Milches versus las máquinas, tú vas a hacer la reseña con tus palabras de esa película que dices que es muy buena, como para que otros también quieran verla, ¿sí? Esa es la idea de las reseñas. Sin embargo, recuerda que debes de investigar todo. Y seguimos con la maratón de lectura. En este caso estamos en el texto número 4, Providencia, una isla en la que se preserva el medio ambiente. Ya falta poco para terminar esta maratón. Este es nuestro último texto, el cual vamos a analizar. Los invito a que lean, a que busquen las palabras desconocidas, a que vuelvan a leer, mejor dicho, que se devoren cada una de estas lecturas para luego hacer el taller de comprensión. Este taller está facilísimo con preguntas de selección múltiple, mejor dicho. Todo está puesto en bandeja. Vamos con esta comprensión. Espero les haya gustado las temáticas propuestas para esta guía
Y los invito a que sigan leyendo, a que todo lo que se encuentren lo lean y que puedan ir identificando qué clase de texto es, que no se conformen, que aprendan, porque las lecturas, los textos nos enseñan demasiadas cosas. Que Dios llene tu vida y la de tu familia de bendiciones.